En el día de hoy vamos a hablar de los procesos de paz en Colombia. Cuando hablamos de un proceso de paz, estamos hablando de ese esfuerzo para lograr un acuerdo que defina la violencia. Y este esfuerzo se materializa a través de un tratado de paz, entendido como un acuerdo entre dos o más grupos que pactan condiciones que lleven al final de la guerra. Esto debe implicar entonces el cumplimiento de unos compromisos por los diferentes bandos que hayan pactado ese tratado de paz. La historia de los procesos de paz en Colombia comienza en la segunda mitad del siglo XX, luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que da origen a la denominada violencia bipartidista, cuando surgen diferentes grupos guerrilleros de carácter o ideología liberal en el país. El surgimiento de las primeras guerrillas liberales en Colombia en la segunda mitad del siglo XX permite el inicio de las primeras negociaciones de paz, que están buscando la desmovilización guerrillera y su reincorporación a la vida civil, y con ello dar paso a la dejación de las armas. Como se mencionó anteriormente, la violencia bipartidista va a implicar el surgimiento de grupos guerrilleros a lo largo del país. Un ejemplo de lo anterior están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de los Llanos Orientales, que fueron comandadas por Guadalupe Salcedo. Sin embargo, para evitar la proliferación de estos grupos al margen de la ley, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, a través de los decretos 1546 de 1953 y 1823 de 1954, buscó darles indultos a los guerrilleros que se reincorporaran a la vida civil. Aproximadamente 10.000 combatientes se reincorporan y se acogen a la amnistía ofrecida por el gobierno del general Rojas Pinilla. Sin embargo, desde ese primer momento se comienzan a observar falencias en el desarrollo de los procesos de paz, porque una vez estas personas se reintegran a la vida civil, comienzan a ser excluidas e inicia un proceso de asesinato selectivo contra los excombatientes, evidenciando con ello un incumplimiento a los acuerdos de paz. Ese incumplimiento va a llevar a la formación de nuevos grupos guerrilleros al margen de la ley, y el gobierno, a través del decreto 1718 de 1958, ya durante el contexto del Frente Nacional, va a buscar la creación de una zona de rehabilitación para los contextos de violencia. Sin embargo, nuevamente se repite la historia, y estas personas que se han acogido a los indultos y a las políticas de paz son nuevamente excluidas y asesinadas selectivamente, evidenciando un incumplimiento de las políticas pactadas con el gobierno nacional, lo que finalmente va a conllevar a la aparición de nuevas formas de violencia que se van a evidenciar en el surgimiento de los grupos guerrilleros que conocemos en la actualidad, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, o el Ejército de Liberación Nacional, ELN, pero también aparecen otras formas de resistencia, como el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Movimiento 19 de Abril, M19, el Movimiento Armado Quintil Lame o el Partido Revolucionario de Trabajadores, PRT.